Un saludo de bendición a todos los oyentes de nuestro canal Mater Iglesia en este domingo en el cual el Señor nuevamente nos congrega para meditar esta palabra del Evangelio. Vamos en este momento a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amado Jesús, amado Padre, gracias por nuevamente darnos la oportunidad de encontrarnos contigo por medio de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos transforme nuestra vida, transforme nuestros corazones. Danos, Señor, un oído de discípulo, ese discípulo que escucha tu palabra y la pone por obra. Ayúdanos cada día a acercarnos a ti por medio de tu palabra, Jesús. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. Es la confesión de Pedro. Entonces vamos a ver en este Evangelio, lo voy a leer textualmente, y que dispongamos nuestro corazón para que el Señor hable, para que el Señor coloque en nuestro corazón el mensaje que Él quiera darnos a cada uno de nosotros. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te dará las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, vemos en el Evangelio que hoy nos presenta la Iglesia, hoy en este domingo, la liturgia que el Señor nos presenta, la profesión de Pedro, ¿sí es cierto? La profesión de Pedro, donde Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Vemos que Jesús empieza interrogando a sus propios apóstoles. Jesús quería saber qué decía la gente de Él. Podemos decir que Jesús quería saber para Él poder actuar abiertamente. Por eso Él le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo, que es el hijo del hombre? Y vemos que los discípulos le responden: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías
o uno de los profetas. Vemos cómo la gente estaba como confundida con Jesús, porque lo confundían con alguno de los profetas. Pensaban que Juan el Bautista había resucitado, por eso lo confundían con él. Seguramente otros que Elías también fue un profeta. Entonces la gente pensaba que era un simple profeta que vino a alborotar a la gente. Entonces Jesús quería saber qué decía la gente de él, cómo la gente lo confundían con alguno de los profetas, con un simple profeta. Nosotros podemos decir hoy por medio de esta palabra que Jesús, el Hijo de Dios, no es cualquier profeta que vino al mundo, que vino a la tierra. Es el Hijo de Dios. Por eso Jesús le va a preguntar a sus propios apóstoles: ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Miren lo que dice, lo que le dice Jesús, le devuelve la pregunta a ellos. Jesús les preguntó: según ustedes, ¿quién soy yo? Yo me imagino que en ese momento se colocaron a mirarse las caras, a ver qué respondían. Pero en ese momento Pedro tomó la palabra. Por eso podemos decir que Pedro es un portavoz, quien anuncia el Evangelio, quien anuncia y da testimonio del Señor. Por eso Pedro cuando responde, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En Pedro están representados todos los apóstoles. Pedro no responde individualmente, sino que responde por los demás, responde en comunidad. A veces nosotros, el ser humano, en esta palabra podemos pensar que de pronto Pedro actuó mezquinamente respondiendo él. No, él respondió por los demás. Él respondió por el grupo de los apóstoles. Tú eres Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Hijo del Dios vivo. Pedro no responde individualmente, sino que él es portavoz de los demás apóstoles. Y más adelante le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque ese no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús le dio poder a Pedro, la cabeza en el cual Jesús fundó su iglesia, en Pedro. Y nosotros vamos a ver en los evangelios a Pedro en muchas ocasiones donde él también se quiere oponer a la misión que Jesús ha venido. Más adelante Jesús le va a decir a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Vemos que Jesús le dice: tú eres piedra, tú eres piedra, en el cual el Señor va a edificar la iglesia. Entonces, nosotros como ser humano, muchas veces también podemos, así como somos también piedras de bendiciones, también más adelante poder ser piedra de tropiezo para que los otros caigan. Y alguna otra, así va a ser Pedro también cuando se quiere oponer a la misión de Jesús. Pero a pesar de eso, que Pedro
quiere oponerse, Jesús lo sigue dejando como piedra fundamental de la iglesia. Por eso Pedro va a ser el portador de esta iglesia que Jesús quiere fundar. Que Jesús quiere fundar por medio del Evangelio. Por eso Jesús escogió a Pedro. ¿A quién es que lleva primero a Jesús? A Pedro, a un pescador. Por eso Pedro va a ser la cabeza principal, o sea, la piedra en el cual Jesús edificó su iglesia. Una sola iglesia. Por eso Jesús le da todos los poderes a Pedro. Mira que en el Evangelio le va a decir, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da poder para que Pedro administre y sea cabeza de esa iglesia que Jesús quiere fundar en él, que Jesús quiere cimentar en él. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué enseñanza nos trae este evangelio? Que nosotros, como hijos de Dios, como bautizados en la iglesia, también tenemos que cimentar nuestra fe en Cristo Jesús, que somos comunidad, que somos iglesia, y como iglesia estamos llamados a dar testimonio, y como iglesia estamos llamados a llevar el evangelio de la palabra como lo hizo Pedro, y actualmente lo está haciendo hoy la iglesia, más de 2000 años, llevando la palabra, llevando el mensaje de Cristo a todas las naciones. Mis queridos hermanos, aquí también el Señor también nos interroga a cada uno de nosotros y también nos va a decir. Por eso yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿qué le contarías a Jesús si te preguntara, según tú, quién es el Hijo, quién es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Hoy el Señor te puede interrogar por medio de por esta palabra. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Señor para ti? Dice, Jesús se alegró cuando Simón le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ante esta respuesta de fe, Jesús le declara su misión de ser la roca sobre la que establecerá la iglesia o nuevo pueblo de Dios. Poco después de recibir esta misión, Pedro quiere evitar que Jesús sufra la pasión y le reprime severamente por su poca fe. Entonces vemos que más adelante Pedro quiere interferirse a esta misión, y por eso Jesús le va a decir, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como hombre. Entonces, también nosotros, así como podemos ser piedra de bendición, también podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces, que nosotros seamos piedra de bendición, que seamos esa piedra de bendición que el Señor cimentada en cada uno de nosotros por medio de su palabra, que seamos esa fuente de bendición, esa fuente de gracia, esa fuente de la palabra viva del Señor por medio del testimonio, por medio del bautismo, por medio de la predicación de la misma palabra de Dios. Nosotros como iglesia hoy tenemos que ser testigos de la palabra. Tenemos que ser testigos de la presencia real de Jesús en la iglesia. Así como lo ha sido en estos más de 2000 años que nuestra iglesia ha venido
en su historia. Y como dice la misma palabra, el Señor siempre estará con ella. Pueden venir tempestades, pero siempre el Señor la cuidará y la sostendrá con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es quien sostiene a nuestra iglesia santa y católica, aquella que Cristo fundó en Pedro. Por eso Pedro es el primer papa que tuvo nuestra iglesia católica, porque nuestra iglesia católica tiene una tradición, y esa tradición viene desde los apóstoles, desde Pedro. Mire que Pedro es el primer papa, y cuando Pedro muere, lo sucederán otros papas, en el cual también le servirán a la iglesia como lo hizo Pedro. Llevar el evangelio, llevar la palabra, llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones, y esa misma misión está a toda la iglesia, a todo bautizado, a todo cristiano que le sirve verdaderamente al Señor. Dice, los sucesores de Pedro, a quienes llamamos papas o pontífices, tienen la misión de ser la piedra sobre la que Cristo edifica su iglesia. Están llamados a ser signo visible de la unidad, autoridad y servicio de la comunidad eclesial. Como iglesia somos comunidad, y todos los sucesores de Pedro tienen la misión de regir esta iglesia en la unidad de Cristo. Esta iglesia, estos pastores, estos papas, sucesores de Pedro, tienen la misión de guiar a la iglesia en la verdad, en la tradición, no salirse de ella, de esa tradición que Cristo nos dejó. Esa es la misión de ese sucesor de Pedro, mantener la iglesia en la verdad, en Cristo y en la tradición. La historia ha mostrado a los papas como fundamento de la iglesia y también como causa de escándalo, pero sus grandes pecados no han destruido, pues está sostenida por Cristo. La iglesia está sostenida por Cristo. Por eso la cabeza es Cristo, y por eso porque Cristo es santo, la iglesia es santa. Porque su cabeza, su fundador, que Cristo es santo. Puede ser pecadora en sus ministros, a quienes la conforman, pero es santa porque su cabeza es santa, que es el mismo Señor, quien la fundó para la salvación del género humano, para que nosotros nos salváramos por medio de la iglesia, por medio del evangelio, el cual está representada en la misma iglesia. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María, a la Gran Madre de Dios, Rosa Mística, Madre de la iglesia, que nos ayude hoy, cada día, a orar por la iglesia, a cuidar de nuestra iglesia que Cristo nos dejó, y que por medio de ella cada día nosotros seamos signo de bendición, seamos fuente de bendición para los demás. Que nosotros, a través de la iglesia, de nuestro bautismo, del testimonio, llevemos de verdad el mensaje de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa Mística, Madre de la Iglesia y salud de los enfermos, ruega por nosotros.